Bueno, seguimos con el estudio de las cartas a Timoteo. Estamos entonces en el capítulo 6 de Primera de Timoteo y vamos a leer entonces los versículos del 3 al 19. Bueno, se nos habla una vez más de un tema tan importante y crucial en la iglesia, el tema de los falsos doctores. En realidad, aquí Pablo no nos da indicaciones de doctrina, de cuál es la sana doctrina, no la menciona porque la menciona abundantemente en otras partes, especialmente en Romanos, por ejemplo, o en Gálatas, no se está hablando de esto, así que no lo vuelve a resaltar tanto. Pero él habla del problema de no enseñar las palabras saludables, las palabras correctas. O sea que el que no enseña las sanas palabras, enseña veneno, enseña cosas que enferma, que destruye, que mata, que causa un daño. Y entonces se ve que esos falsos maestros y los que los siguen se alimentan de veneno y eso se nota en su vida. Una de los síntomas es el amor al dinero. Obviamente todos necesitamos dinero, nadie vive sin recursos económicos, pero el amor al dinero es una prueba clara de que la persona está envenenada por las mentiras del enemigo. El dinero como ídolo es terriblemente tóxico y dañino, hace mucho, mucho, mucho daño. Y el que se quiere enriquecer por medio del Evangelio llegará a la ruina espiritual. De hecho, enriquecerse por medio del Evangelio, siendo honesto y predicando el Evangelio verdadero, no es muy posible. Pero mucha gente, torciendo la palabra, lo logra hacer. Pero esto les va a llevar a una ruina y a un desastre. Entonces le dice Pablo a Timoteo, le dice, huye de estas cosas, huye del amor al dinero, huye de la mentira, no deja que esa te alcance, porque esa te va a perseguir, eso te va a perseguir todo el tiempo, pero huye, no te dejes atraer, no te dejes engañar, busca el fruto del Espíritu Santo. Aquí no se mencionan las palabras fruto del Espíritu, pero se habla de justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre. Eso es lo que tenemos que buscar, lo que el Señor está produciendo en nosotros. Ser fieles y limpios hasta el final es un gran desafío para un cristiano. Es un gran desafío para un líder cristiano. Llegar a decir, como lo dice Pablo, he peleado la buena batalla. Es muy fácil para nosotros dejarnos enlodar, dejarnos atraer, dejarnos tentar, caer y en cierta forma manchar nuestro testimonio. Es lo más fácil y lo más evidente. Ser fieles es otra cosa. Y termina Pablo con una alabanza a Cristo que siempre debe estar en el centro de todo lo que somos y hacemos. Bueno, ¿y ahora qué de los cristianos ricos? Bueno, yo creo que comparado con muchas generaciones, muchos de nosotros podemos ser cristianos ricos. Igual tenemos lo suficiente y un poco más, ¿no? Ser rico no es malo, ser rico es una bendición, pero poner su esperanza en la riqueza sí es grave, es triste. Dios es la fuente de toda riqueza material y espiritual. Entonces, que la riqueza nuestra no sea solamente material, sino sea también espiritual y sea dadivosa. Las riquezas terrenales que consumimos, que comemos nosotros, pues ahí se quedan, se terminan. Las riquezas que ofrendamos las estamos ahorrando en el cielo, no en una cuenta celestial que se nos devuelve a la tierra cuando queramos, no, a una cuenta celestial que esas cosas son hechas eternas, ya las encontraremos en el reino de los cielos, cuando alguien nos pueda decir, me animaste en un momento difícil, me diste cuando yo no tenía, fortaleciste mi fe, y todas esas cosas maravillosas que queremos hacer con nuestro dinero, invertirlo definitivamente en el reino de los cielos.
Entonces llegamos a la conclusión de esta primera carta. Pablo le está exhortando una vez más a Timoteo a que se mantenga apegado a la verdad, a que evite hablar sobre cosas vanas, ¿sí? Que se evite los argumentos de la ciencia falsa, es decir, de los conocimientos no científicos de nuestro tiempo, no existían en aquel momento, pero de los conocimientos filosóficos, religiosos y toda la cantidad de argumentos que existían contra Cristo, y en la actualidad hay muchos más, diferentes, pero muchos más. Y dice finalmente que la gracia sea contigo. Tomamos para nosotros esa palabra de bendición, que la gracia de Dios esté con nosotros. Bien, entonces nos preparamos porque vamos a pasar al estudio de la segunda carta. Bien, estamos entonces en segunda de Timoteo. El lugar y fecha de redacción ya lo hemos visto, pues está Pablo en Roma, está al último momento de su vida, en la recta final, va a ser ejecutado. Él desea ardientemente que se le acerque Timoteo, él lo quiere cerca, él quiere que esté Marcos también, Marcos que en algún momento él peleó con él, pero ahora lo ve como valioso. Y probablemente Lucas está de secretario. Los términos claves, pues uno solo, palabra fiel, que nos hemos perdido, creo que por lo menos uno en la primera carta, búsquenlo, está anotado en la introducción. Palabra fiel, porque Pablo está trayendo a sus oyentes una palabra sobre la cual pueden establecer, pueden construir su vida. No es una palabra cualquiera, es una palabra fiel, una palabra firme como una roca. Vienen como siempre los saludos, los pasamos por altos aunque son muy hermosos, pero también son repetitivos, ¿sí? Viene una acción de gracias. Esta acción de gracias en cuanto al agradecimiento de Pablo con Dios por la fe de Timoteo. Es una persona que él quiere mucho, es una persona que él ama de todo su corazón. Aquí viene entonces una sección doctrinal que al mismo tiempo es una sección también práctica. Esas cartas son muy prácticas, muy pastorales. Entonces vamos a leer este texto del 1.6 al 2.13. Pablo le dice a Timoteo, no seas tímido. A veces pensamos que la timidez es humildad, pero es mentira. La timidez es una forma de orgullo, la timidez es una forma de protegernos de que nos critiquen. Entonces nos hacemos chiquiticos para dar menos lugar a que nos ataquen o nos critiquen. Timoteo es tímido por naturaleza, como pues muchos de nosotros, pero Pablo le dice, eso no es disculpa, ¿sí? No te autoproteges. Entonces Pablo le dice a Timoteo, haga como yo, me puedes imitar, puedes tomarme como modelo, porque estoy en la cárcel, me van a matar por el Evangelio, pero no me avergüenzo del Evangelio, porque este mensaje es el centro de mi vida. Esto nos trae a la memoria esa hermosa declaración de Pablo en Romanos 1.16, que dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué cosa tan maravillosa, y qué necios y qué tontos somos cuando nos avergonzamos. Entonces aquí encontramos otro maravilloso versículo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de Dios es un espíritu de poder, no para que tengamos orgullo de nosotros, sino para que tengamos orgullo de nuestro maravilloso Señor y de su obra. Este espíritu de poder lo tenemos para enfrentarnos a la oposición, para tener amor
para con Dios y para con la gente, para que tengamos dominio propio, para no ser esclavos de nuestras pasiones, porque ya no somos esclavos del pecado. Entonces, esto es un llamado a que nos fortalezcamos en el Espíritu del Señor. Pablo sufre de la deslealtad de la gente que lo abandonó. Cuando alguien pasa por tiempos difíciles, una parte de la gente lo va a abandonar y otros se van a apegar más, y él se alegra de eso también. Ahí vemos quién es quién cuando estamos en tiempo difícil. Y así es. ¿Y nosotros quiénes somos para nuestros amigos, para nuestros compañeros, para nuestros hermanos, cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Quiénes somos para nuestra familia? Es importante que seamos leales. En tercer lugar, entonces Pablo vuelve a hablar del ministerio de Timoteo, que le dice que sea esforzado en la gracia, que transmita lo que escuchó, lo que Pablo le enseñó, el acumulado de doctrina santa que tiene. También que sufra las penalidades, las dificultades, la persecución, todas esas cosas que fueron sobreabundantemente dadas a Pablo, pues que Timoteo las soporta y no se deje desanimar, no se deje estorbar en su caminar con el Señor. Toma el ejemplo del legionario. Los legionarios en aquel tiempo tenían un servicio militar que duraba entre 25 y 30 años, imagínense. Y por todo ese tiempo tenían una muy mala paga, pero les tocaba dar todo de ellos mismos y pelear hasta la muerte sin mirar atrás. También el campesino, cuando siembra, si no tiene perseverancia, pues nunca verá llegar la cosecha. Asimismo es para nosotros. Tenemos que ser fieles y persistentes si queremos ver un fruto y si queremos que nuestro Señor pueda decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Finaliza Pablo esta sección hablando de sus sufrimientos, de su dolor. Él está sufriendo para ganar un premio, ganar la batalla, pero él está sufriendo también para la bendición de otros. Entonces se está ofreciendo, digamos, para algo que vale la pena, no está sufriendo en vano. Aquí viene otra palabra fiel, que son los versículos 11 a 13. Parece que era un cántico de la iglesia primitiva, hermosas palabras, de hecho, ¿sí? Que si somos muertos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo. Esas dos últimas palabras se pueden entender de dos formas. Podemos entender que hay algunos que lo niegan porque nunca lo conocieron de verdad, nunca fueron parte de Él. Entonces lo niegan y serán condenados porque Dios es fiel a sí mismo. Pero también hay gente que lo niega por cobardía frente a la persecución. En un momento, como lo hizo Pedro, lo negó, pero después el Señor lo restableció, porque Él no puede negarse a sí mismo y nosotros somos parte de Él mismo. Y entonces Él es fiel aunque seamos infieles. Pasamos entonces en una sección más práctica. Vuelve a hablar Pablo prácticamente en los mismos términos de los verdaderos y falsos maestros. Entonces, del obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad, de la vana palabrería que nos lleva a la impiedad y la palabra que causa daño. Entonces, hay gente que en aquel tiempo enseñaban que la resurrección ya había tenido lugar, como hay gente que en el tiempo actual enseña que ya somos perfectos en todo y lo que hacemos no tiene la menor importancia porque nuestras conductas ya no cuentan. Son mentirosos, estilo Creciendo en Gracia, para no nombrarlos, ¿cierto? Entonces, el fundamento de Dios es, uno, que Dios conoce a los suyos, y dos, que el que proclama el nombre del Señor debe llevar una vida justa. Llevar una vida justa no salva a nadie, pero los salvos
somos llamados a llevar esa vida justa. Si no lo hacemos, estamos afrentando al que nos salvó. Y es un llamado no para salvación, pero importantísimo en el plan de nuestra santificación. Entonces leemos estos versículos del capítulo 2, 20 a 26. El que invoca el nombre de Cristo tiene que apartarse de la iniquidad, tiene que apartarse de la suciedad. Así que Pablo usa una ilustración muy bonita, habla de la vajilla. Dice, en una casa hay varios tipos de vajilla. Sí, hay vajillas de honor, digamos, las copas, los platos, lo que se sirve en la mesa, los floreros, de pronto vajilla de adorno, cosas maravillosas. También hay platones, hay vasinilla, hay una cantidad de vajilla vil. ¿Qué queremos ser? Dios se glorificará. Dios usa toda la vajilla. Dios usa los que le resisten, los rebeldes. Dios usa los que no le ponen cuidado, los desobedientes. Y Él usa a la gente que realmente lo ama y lo quiere servir. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué tipo de vajilla queremos ser? ¿Queremos ser vajilla de honor o vajilla de uso vil? Por eso le dice a Timoteo que no ceda a las pasiones juveniles. No vale la pena meterse en cualquier locura siguiendo sus propias pasiones, porque se puede inutilizar para el servicio del Señor y en mismo tiempo se puede hacer daño a él mismo. Tampoco tiene que pelearse y meterse en asuntos absurdos y dejar que su tiempo, el tiempo que podría dedicar al Señor, se pierda en cosas sin importancia. No envolverse en peleas sin sentido, perder la confianza de la gente y no dejarse enredar por el diablo mediante el pecado o cualquier otra cosa. Punto siguiente, los peligros de los tiempos finales, ¿vale? Vamos a leer este texto 3, 1 a 19. 1 a 9, perdón. Los tiempos finales, vale repetirlo, son los tiempos que estamos viviendo ahora, desde que llegó Cristo a la tierra hasta el día de hoy. 2000 años de tiempos finales y los problemas son los mismos para todos los tiempos, pero ya hay momentos donde se hacen más fuertes, más, en cierta forma, más candentes. Hay anticristos, son los enemigos de Cristo que se hacen pasar por el Señor, que tratan de engañar a sus seguidores. Hay muchos, pero cada vez son más numerosos y cada vez más descarados. Son personas que son corruptas, tienen las características de los enemigos de Dios, pero se pretenden espirituales. Niegan la eficacia de la verdad, es decir, de la cruz de Cristo y de la cruz en los discípulos de Cristo, de la cruz en nuestra vida cotidiana. Se llevarán a todos los que no buscan realmente a Cristo, pero buscan bendición de parte de Cristo, sin querer seguirlo a Él, sin querer cargarse su cruz. Y la ruina de la vida de esos falsos, de esos anticristos, es muy segura y manifestará la falsedad de su ministerio. Pero es importante que nosotros podamos verlo con anticipación para no dejarnos engañar. En los versículos 10 y 11, Pablo pone en un mismo nivel sus cualidades ministeriales y sus persecuciones. Él trata las persecuciones y la oposición como una parte integrante del ministerio. Eso puede llamar la atención. Y eso es su exhortación a Timoteo. Esas dificultades y persecuciones son inevitables y hacen parte del ministerio. Entonces vale la pena perseguir, seguir adelante y arraigarse más en la palabra de Dios, porque así somos perfeccionados para la obra del ministerio. Es importante predicar, enseñar, haciendo que esas cosas sean prácticas en la vida de la gente y no mera teoría, ¿sí? Porque en algún momento la gente se va a buscar otro tipo de palabras según los deseos vanos de sus corazones y se entregarán al engaño. Lo vemos en la actualidad.
el mensaje del Evangelio muy poco se predica. Se predica ley, se predica cómo agradar a Dios, como si pudiéramos nosotros por nuestro esfuerzo agradar a Dios, como si pudiéramos ganar méritos. Se predican muchas cosas. Se predica que Dios nos va a amar más si damos más dinero. O se predican muchas bobadas, ¿sí? Tenemos que entender que buscar bendición material no es un objetivo válido. Cuando tenemos bendición material, le agradecemos a Dios, le pedimos nuestro pan diario, pero la meta no es satisfacer nuestros deseos, sino de ser fieles a la verdad y transmitir esa verdad que transforma y que redime y renueva personas para vida eterna. Así que tenemos que concentrarnos más en Cristo y en la voluntad de Cristo. Para Pablo, él está llegando al final. Él está terminando. Así que él dice, ya estoy para ser sacrificado. Él sabe que el sacrificio que lo salva es el sacrificio de Cristo. Pero él es sacrificado para la palabra, para el Evangelio, para que corra y sea glorificado, ¿cierto? Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dios quiera que todos podamos decir lo mismo cuando llegue el tiempo. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Él nos tiene preparada una corona. Nuestro Señor, maravilloso, generoso, nos tiene a nosotros, infieles, preparada una. Las últimas recomendaciones de Pablo en lo que muy probablemente es la última carta que él escribió. Entonces se despide con cariño de Timoteo. Se siente tristeza y soledad porque aunque es un gran apóstol y un gran guerrero y un gran héroe, son tiempos difíciles, son tiempos tristes. Y él es un ser humano como nosotros, de la misma madera. Él pide sus libros y su manto. Parece que él sabe que va a tener frío, de pronto no va a morir de una vez, sigue siendo tan humano en esto, no conoce en forma clara la fecha de su muerte, pero siento que él sabe que va a pasar pronto y él pide esto. Él no tiene muchos recursos para comprarse otras cosas tampoco, ¿no? O sea, es algo muy, muy personal y muy humano. El conflicto con Marcos está totalmente resuelto, qué maravilla. Y se ha sentido solo, no es fácil, pero se esfuerza, se fortalece en Dios. Un león que está llegando al final de su combate. Y los últimos saludos, con algo de, ¿cómo decir?, de nostalgia, pero con una gran y poderosa esperanza. Ya hemos terminado esta lección, espero que les sirva. No olviden repasarla, contesten las preguntas y traten de recordar lo que han aprendido. Bendiciones.